Bien, continuemos entonces con lo de ecuaciones en diferencias. Como les decía, vamos a trabajar entonces la solución. Habíamos planteado tres situaciones, ¿no? Recuerden. Situación uno, eh, mayor que cero, raíces reales distintas, entonces combinación de esos lambda. Situación 2 igual a cero, entonces raíces repetidas, reales por supuesto, entonces tenemos un polinomio, digámoslo así, que aparece con ese lambda único. Y raíces complejas, ¿cierto? Conjugadas. Entonces tenemos igualmente el planteamiento, pero hay que trabajar lo que les decía con esas potencias de números complejos. Ya ahorita lo vamos a ver cómo quedaría antes planteada la solución. Bueno, entonces, de ese modo, pues observemos inmediatamente como el desglose de cada una de ellas con un ejemplo y cuando lleguemos a lo de raíces complejas, pues inmediatamente hacemos ese desarrollo. Sí, entonces en caso uno, raíces reales diferentes, entonces se plantean dos soluciones, ¿sí? Entonces una solución y sub t uno que es la correspondiente a, bueno, la combinación, ¿no? Porque pues aquí tenemos una solución de tipo general de un caso uno por un lambda uno elevado a la t, como ya les decía, y tenemos una y sub t 2, o sea, una solución 2 que también está dada como, bueno, mejor aún, esta y1 pues al fin y al cabo sigue siendo lambda uno a la t. Lo que pasa es que la generalidad la vamos a dar ahora con la combinación lineal, ¿verdad? Y establecemos una y2, porque recuerden que lo que habíamos dicho es que la y1 y la y2 es la que se van a multiplicar por esos valores de k. Y por acá tenemos el planteamiento de esas soluciones que se me hizo. Acá mírenlas, ¿sí? Estas. Y también dijimos, creo que no copié esa parte, no la pegué, ¿verdad? Donde habla del Gaussiano, ¿cierto? Respecto a los teoremas que mencionamos, en donde cada una de ellas, pues, son linealmente independientes, ¿no? Bueno, voy aquí a copiar ese teorema para que lo tengamos presente. Y que tiene que ver con algo que en ecuaciones diferenciales, como les decía, se denomina el Gronskiano, ¿no? Pegarlo por aquí. Ahí tenemos el teorema. No sé si lo podemos incluir acá. Creo que sí lo vamos a poder incluir mejor acá. Listo, pues entonces ahí tenemos el teorema en donde ratificamos que la combinación de esas soluciones me da esa solución generalizada sin importar que sea la homogénea. Entonces decíamos que en este caso, pues ya dándole forma a esas soluciones, la Y2 tiene la característica de ser de la forma lambda 2 a la t, puesto que son lambdas diferentes y reales. Entonces, ejemplo. Mm, Tomemos en cuenta entonces, por ejemplo, la expresión de tipo y sub t más 2. Vamos a trabajar con expresiones, o mejor, con ecuaciones en diferencias de segundo orden, ¿no? Ya definimos esto del orden. Menos 5 veces y sub t más 1 más 6 veces y sub t igual a cero. ¿Sí? Recuerden que tenemos una ecuación que cuando hablamos de ecuaciones diferenciales se denomina una ecuación característica y es la que se determina a partir de estos términos de A, de B y de C, ¿no? Es lo que tenemos. En este caso, pues tendríamos una forma, digamos, A por, en este caso A vale 1 lambda a la T más 2 menos 5 lambda a la T más 1 más 6 lambda a la T igual a cero, que es básicamente lo que planteamos aquí, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya tenemos cuál va a ser el desarrollo de los lambda. Es decir, aquí podemos decir
que nuestra ecuación en términos de lambda tendría la forma lambda menos 5 veces lambda, bueno, lambda cuadrado por supuesto, menos 5 veces lambda más 6 igual a 0, que sí lo podemos hacer por factorización o por la fórmula general cuadrática, que es la que planteamos aquí. Igual los términos van a ser los mismos, ¿no? Es decir, porque si ustedes se dan cuenta, esos lambda los vamos a poder escribir de la forma lambda menos 3 o lambda menos 2, como lo quieran ver, por lambda menos 3 o viceversa. Es un producto, es conmutativo ya que son números reales. Dos números que multiplicados me den 6 positivo y sumados me den menos 5. Ahí están, ¿no? Entonces aquí tenemos que nuestro lambda 1, por ejemplo, puede ser 2 y nuestro lambda 2 puede ser 3. El orden de esos lambda no implica ningún cambio en la solución. Al fin y al cabo es una combinación lineal y es una combinación de suma producto y ustedes saben que la suma producto es conmutativa, entonces no hay problema. O bien, como les decía, si lo ven por la ecuación cuadrática, pues igual van a obtener los mismos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que se presentan dos soluciones. En principio, pues la vamos a comprobar para estar, digamos, totalmente de acuerdo con la información y una de esas soluciones de la forma 2 a la t. La otra solución, pues, es de la forma yt2, es de la forma 3 a la t. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar y vamos a ver que en efecto se anulan, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la ecuación de diferencia, en dos tiempos. Pues si tenemos y sub t 1, 2 a la t, pues sabemos que y sub t 1, bueno, y sub t más 1, 1, que es, o sea, la primera ecuación en un tiempo 1, variándola en un tiempo 1, o un paso de tiempo después, pues sería 2 a la t más 1. Y en ese caso, pues y sub t más 2 sería, bueno, y sub t más 2, 1, ¿no? Ahí estamos hablando de la primera función. Sería 2 a la t más 2. Análogamente es lo mismo con 3 a la t. Si lo comprobamos de manera independiente, entonces vamos a poder evidenciar según lo que nos dice. Dice la solución en un tiempo t más 2, que es esta, miren. O sea, según la fórmula nos debe cumplir la ecuación 1. La solución 1 es lo siguiente. Esta solución 1 debe decir solución 1 en tiempo más 2 menos 5 veces la solución 1 en un paso de tiempo 1 más 6 veces la solución 1 en el tiempo actual debe anularse. O sea, debe darnos 0. Eso se debe cumplir. Entonces, pues probémoslo, ¿no? Comprobemos. Decir, ¿quién es esta? Pues es 2 a la t más 2 menos 5 multiplicado por 2 a la t más 1 más 6 multiplicado por 2 a la t, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que eso se tiene que anular? ¿En qué momento se va a anular? ¿Ustedes por qué creen que eso se anula? Cuéntenme a ver. Tenemos un factor común, ¿cierto? 2 a la t es evidente. Y eso me da factor común de 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6 por 1, ¿correcto? Y eso es igual a 2 a la t factor de 4 menos Sí, 10. Señor, se anula, sí se anula. correcto. Y pues esto me da un 0 multiplicado por 2 a la t sin importar cuánto puede valer ese 2 a la t, sigue siendo 0. Entonces ahí comprobamos que en efecto, pues la primera solución. Y análogamente, pues la segunda solución también va a cumplir. O sea, y sub t más 2, 2, menos 5, y sub t más 1, 2, más 6, y sub t, 2 debe dar 0. Es decir, pues ahí sería 3 a la t más 2, menos 5 por 3 a la t más 1, más 6 por 3
a la t, si tenemos productos, pues nos debe dar 0. Entonces, si factorizamos inmediatamente, nos queda 3 a la t factor de 3 a la 2, que es 9, menos 5 por 3, que sería 15, más 6 por 1, y ahí tenemos nuevamente que esto nos da 0, se anula. Entonces, finalmente, eso quiere decir que yo voy a poder escribir una solución de tipo general de la forma K sub 1, dado que son independientes, de acuerdo a lo que veíamos, en ese determinante, y ya lo vamos a comprobar. Vamos a escribirla primero. 2 a la t más un K sub 2 por 3 a la t. Y ahí tendríamos entonces esa solución. Pero bueno, entonces devolvámonos a observar lo que nos decía el teorema. ¿Sí? Ese teorema nos decía, o nos dice mejor, que dadas las soluciones 1 y 2, en el tiempo 0 y en el tiempo 1, ¿sí? Deben ese ¿qué? Ese determinante de esa matriz 2 por 2 nos debe dar 0. Pues si hacemos eso, entonces pues aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos que hacer entonces en el tiempo 0 la 1, en el tiempo 0 la 2, en el tiempo 1, en un paso de tiempo, ¿verdad? La 1, hay que tener cuidado con la simbología en el paso del tiempo 1, la 2. Entonces, pues hacemos ese determinante. Entonces escribimos quiénes son esos elementos. La 1 en el tiempo 0 sería 2 a la 0. La 2 en el tiempo 0 sería 3 a la 0. La 1 en el tiempo 1, 2 a la 1. Y la 2 en el tiempo 1 sería 3 a la 1. Entonces finalmente, si se dan cuenta, ese determinante nos daría 1 por 3 menos 2 por 3. Y si se dan cuenta, pues nos da 3 menos 6, o sea, menos 3, que es diferente de 0. Y por tanto estamos comprobando que son linealmente independientes. Entonces, de esa manera estamos diciendo que podemos inmediatamente pues escribir la combinación de esas dos soluciones para generar nuestra solución general. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos lo mismo en T más 1 y en T más 2 con esta y la reemplazamos en esta, igualmente se nos debe anular. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Por mi parte está claro. Perfecto, listo, bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo tácito de lo que es el caso 1. Entonces ahora observemos qué pasa cuando tenemos un caso 2. Es decir, qué pasa cuando las raíces son reales repetidas, ¿no? Entonces observemos cómo actúa esto. Entonces sería el caso 2. Aquí entonces las soluciones que serían nuestra y sub t1 estaría dada como nuestro lambda a la t, recuerden, es un valor propio único repetido. Y nuestra y sub t2, nuestra segunda solución, estaría dada como, recuerden que para poder terminar con esta linealidad, entonces involucramos a variable t, que es como si estuviésemos multiplicando o haciendo una combinación de ese lambda con un polinomio. Entonces, si vamos a un ejemplo puntual, podemos decir que y sub t más 2 más 6 veces y sub t más 1 más 9 veces y sub t. Acuérdese que aquí tenemos coeficientes constantes, ¿no? Igual a 0 y homogénea, donde la q de t, es decir, nuestro lado derecho, vale 0. Vuelve y aplicamos la ecuación cuadrática, pero pues aquí, bueno, aquí tenemos nuestra ecuación de la forma como la característica que les decía. Entonces sería lambda cuadrado más 6 veces lambda más 9 igual a 0. Que si factorizamos, pues nosotros sabemos que esto es de la forma lambda más 3 elevado al cuadrado, es decir, lambda más 3 por lambda más 3. O sea, lambda vale menos 3. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestra solución 1
pues entonces sería menos 3 elevado a la t. Y nuestra solución 2, pues sería, bueno, en este caso t veces, multiplicado por menos 3 elevado a la t. Que si realizamos el mismo procedimiento que tenemos como lo hicimos en el caso anterior, ¿sí? Que fue hacerle la variación con los dos pasos de tiempo para comprobar, al final se tienen que anular. Bueno, eso ya lo comprueban ustedes. Y finalmente, entonces, ahí vamos a poder decir, también son linealmente independientes, también lo dejo para que lo prueben ustedes mediante la matriz, que la solución general a esa ecuación homogénea tiene la característica, ya dada la combinación lineal con las constantes, o los valores, ¿cierto? Reales de K1 por menos 3 elevado a la t, más un K2 t veces por menos 3 elevado a la t, que si nos damos cuenta también va a poder ser escrita, como ya se los decía anteriormente, menos 3 elevado a la t, todo esto factor de K1 veces más K2 veces t, que ahí es la combinación, digamos, de lo que es el polinomio de grado 1, porque tenemos una raíz repetida, la multiplicidad, lo que les decía, con ese lambda o esa exponencial que nos da finalmente a partir de la solución de esa ecuación que tenemos ahí. ¿Listo? Preguntas ahí. Y que obviamente esta, si ustedes la hacen la variación en dos pasos de tiempo, también tiene que anularse según la ecuación que tenemos acá. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Queda claro? Bien. Listo, entonces pasemos ahorita a hablar ahora sí de lo que es el caso 3 cuando los valores son complejos conjugados, ¿no? Entonces recuerden que en este caso siguen siendo las soluciones, caso 3 siguen siendo las soluciones de tipo y sub t1 o primera solución de la forma lambda 1 a la t. Y tenemos nuestra y sub t2 de la forma lambda 2 a la t. Con la variación que nuestro lambda 1 pues es de la forma alfa más beta veces i, y nuestro lambda 2, o bueno, viceversa, no hay problema. Alfa menos beta veces i, complejos conjugados. Entonces, tenemos que primero saber cuál es la estructura de la potencia, digamos, de un número complejo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, vamos a tener que la solución generalizada, en este caso, aquí vamos a escribirla, y sub t, va a ser de la forma, sigue siendo de la forma k sub 1 lambda 1 a la t más un k sub 2 lambda 2 a la t. Como les decía, pero el inconveniente acá, o más que inconveniente, es la forma de escribir, es decir, la escritura que tenemos que lograr encontrar, es finalmente en términos de números reales, ¿verdad? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudarnos de lo que es la forma polar de un número complejo, ¿verdad? Que sabemos que e a la i teta, ¿cierto? Es coseno de teta más i veces seno de teta, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo e a la alfa más o menos, no importa, beta veces i, pues eso es como tener e a la alfa multiplicado por e a la beta veces i, ¿sí? O sea que en últimas esto es como tener e a la alfa multiplicado por el coseno de beta veces, bueno, si hablara de una t, ahí tendría que incluir inmediatamente nuestro valor de t. Dejémoslo simplemente coseno de beta más y seno de beta. Es una forma, digamos, de poder ver para tratar de trabajarlo. Pero además de eso, ¿cierto? Tenemos que, para poder trabajar esta forma que tenemos en potencia de nuestro complejo, recordemos que cada número complejo lo vamos a poder escribir, nuestro z complejo, llamemos a z un complejo, entonces recordemos que eso va a poder ser escrito como su argumento, la norma, perdón,
por el coseno de, en este caso, teta, donde teta es el argumento principal, ¿verdad? Más i seno teta, ¿no? Bueno, más o menos, dependiendo de la característica. Y la norma, recuerden que la norma está determinada, pues porque un complejo, pues un complejo en realidad es un punto en el plano. Entonces recuerden que la norma está, bueno, aquí tenemos el uno, por ejemplo, o bueno, el A, si se quieren ver, o el alfa y el beta a veces sí. Entonces, la norma del complejo Z, pues aquí podemos hacer una línea recta. Bueno, vamos a hacer una línea recta, formamos un triángulo rectángulo, lo que ustedes ya saben. Y tenemos que inmediatamente aquí, bueno, podemos inmediatamente obtener nuestro ángulo, ¿verdad? Y además la norma, entonces la norma es en este caso la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, haciendo uso del teorema de Pitágoras, más beta al cuadrado, o lo que podemos decir x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? No hay problema. Ahí tenemos. Y podemos llamar más aún a esta norma como ρ, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir inmediatamente que para poder escribir entonces la solución, que es esta, la solución general, pues démonos cuenta que esa solución va a quedar de la forma, veámosla por aquí, y sub t igual a un k sub 1 por este primer elemento que es alfa más beta i, ¿sí? Pero si es alfa más beta i, lo podemos escribir también de esta manera, ¿cierto? O sea, vamos a poder escribir, digamos, el elemento norma de z, que ya dije que lo voy a escribir como ρ, ¿cierto? Bueno, aquí ρ veces, que es esta norma, producto de coseno de teta más i seno de teta, todo esto elevado a la t, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y también inmediatamente podemos sumar con el k sub 2, que tiene la misma estructura, pero en ese caso, como es el complejo conjugado, pues se escribiría de la forma ρ veces coseno de teta menos i veces seno de teta todo elevado a la t. Y démonos cuenta entonces que por propiedad de distribución, este exponente aplica al ρ y aplica a esa expresión. O sea, eso lo vamos a poder escribir como k sub 1 por ρ a la t, ¿cierto? Factor de coseno de teta más i veces seno de teta, todo elevado a la t, es teta, más un k2 por ρ elevado a la t, factor de coseno de teta menos i seno de teta, todo elevado a la t. Pero por la identidad que habíamos escrito aquí, miren, si yo inmediatamente multiplico, si yo elevo, digamos, esto a la t, en realidad está multiplicando al exponente, ¿verdad? Exponente de un exponente es multiplicación de exponentes, que haría i veces teta, o sea que en realidad la t pasa a multiplicar al ángulo, o sea, en otros términos, pues lo que estamos diciendo es que y sub t va a ser de la forma k sub 1, y des en cuenta que incluso ahí podemos hasta factorizar ese ρ a la t. Bueno, ρ a la t por el coseno de t veces teta más i seno de t veces teta más un k2 ρ a la t nuevamente por el coseno de t veces teta menos i veces seno de t veces teta. Listo. Sin embargo, nos damos cuenta que esa solución aún presenta términos de tipo complejos, mire, funciones de tipo compleja. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Como cualquier combinación lineal de esas soluciones es una solución de la misma ecuación en diferencias, pues entonces vamos a emplear esa condición para establecer, digamos, una forma de poder resumir esas dos únicamente con términos de tipo reales. Entonces, como les decía, cualquier combinación de estas dos soluciones, recuerden que toda esta sería nuestra y1, mírenla, y toda esta sería nuestra y2, o sea, toda esta es nuestra lambda 1 a la t, ¿sí? Esta. Y todo esto es nuestro lambda 2 a la t. Entonces,
Una combinación de ellas dos podría ser la siguiente. Un medio. Claro que esta combinación tiene un precedente y es que es la que me va a permitir anular la parte compleja, ¿no? De esos términos. Lambda 1 a la t más lambda 2 a la t. ¿Sí? Si hacemos esa suma, pues si hacemos esa suma de esos dos términos y lo dividimos entre 2, entonces pues démonos cuenta que miren, al sumar coseno con coseno, pues está 2 veces coseno. Y esta suma nos da 0. Por lo tanto, me quedaría 2 veces coseno, pero si la multiplicamos por un medio, lo que en últimas estamos diciendo es que nos quedaría la forma rho a la t, pues porque rho también se suma, pero nos vuelve a quedar una vez, dado que se multiplica por un medio, y todo esto multiplicado por el coseno de t veces teta. Y otra de las combinaciones que puede ser interesante y que nos va a servir para poder eliminar una de esas la parte compleja de hecho, entonces va a ser 1 sobre 2 veces i, la resta entre lambda 1 a la t y lambda 2 a la t. Entonces, pues esta resta, los cosenos se anulan, me quedaría menos 2 veces, o mejor, más 2 veces i, ¿verdad? Y como estamos multiplicando por 1 sobre 2 veces i, pues inmediatamente entonces lo que nos va a quedar aquí es rho a la t por el seno, rho a la t por el seno de t veces t. Entonces miren como estas dos combinaciones lograron que pues se suprimieran inmediatamente las partes imaginarias. Y ya entonces podemos combinar estas dos soluciones para finalmente entonces presentar ya toda la solución y sub t como k1. Como les decía entonces inmediatamente podemos factorizar ese rho si se quiere. Rho a la t por coseno de t veces teta, ¿no? Que nos quedó nuestra primera combinación, más la segunda combinación que sería de la forma K2 rho a la t por seno de t veces teta. Listo, ahí tendríamos entonces la forma de escribir inmediatamente la solución para el caso en que tengamos raíces complejas. Hay que tener en cuenta pues que hay que determinar obviamente la, la longitud, o mejor la norma de ese punto, o sea, de ese número complejo, y además su argumento, ¿no? Entonces vamos a observar un ejemplo. No sé si ahí tengan alguna pregunta. Vamos a observar un ejemplo entonces. Propongamos el ejercicio así. Y sub t más 2 más 2 veces y sub t más 1 más 2 veces y sub t más 1 más una vez y sub t, y todo esto igual a 0. Bien, entonces a vale 1, b vale 2, c vale 1. Entonces tenemos que lambda pues sería igual a menos b menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a por c. Creo que me va a dar nuevamente 0, ¿verdad? 8, creo que me conviene entonces hablar que este sea mejor 2, el término que me acompaña aquí. Es decir, voy a colocar aquí más, mm, más 2 veces y sub t. Listo. Ok. A por c, entonces aquí sería 2. Listo. Y después de eso está dividido todo en el producto de 2 con a. 2 veces a. Listo. Entonces lambda, si nos damos cuenta, nos daría menos 2 más o menos la raíz cuadrada de menos 4, ¿verdad? Sobre 2. Entonces aquí me daría 2i. O sea que lambda es menos 2 más o menos 2i. Todo esto sobre 2. Y por tanto lambda nos daría entonces en este caso 1 menos 1. Menos 1 más o menos i. Ahí tenemos nuestros dos lambda, ¿no? Entonces no importa diferenciar el lambda 1 y el lambda 2 porque al final la solución está en términos
de la combinación que ya tenemos. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues encontrar la norma y el ángulo que compone a este punto del plano complejo, ¿no? Entonces tendríamos algo como lo siguiente. Vamos a tratar de dibujarlo por acá. Bueno, por aquí tenemos 1 y por aquí tenemos una i. Entonces por aquí tenemos menos una i. ¿Listo? Menos 1 más o menos i. Tomemos menos 1 más i. Bien. Entonces démonos cuenta que aquí para el cálculo de este ángulo, el cual es el que aparece aquí, ¿cierto? El que está en posición normal. Posición normal, un ángulo es aquel que se encuentra sobre el eje positivo X. Tenemos que usar este ángulo que se llama el ángulo de referencia. ¿Listo? En ese caso se forma un triángulo. Si yo veo este triángulo, lo veo de esta forma. Entonces ese triángulo tiene unidades 1 y 1. Entonces si yo hago la norma, pues yo ya sé que esto vale raíz de 2, ¿no? Aplicando la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes. Y este ángulo, que es el que estoy hablando como el ángulo de referencia, cuando los elementos son 1 y 1, entonces inmediatamente lo que estamos diciendo es que este ángulo debe valer pi cuartos, o sea, 45 grados. Sí, eso lo podemos, como esto es, bueno, pongamos así, ángulo de referencia igual, recuerden, tangente a la menos 1 de las componentes, ¿no? 1 sobre 1. Y entonces el ángulo de referencia, pues en este caso va a dar pi cuartos. Pero tenemos que hacer reducción a segundo cuadrante. Entonces, nuestro ángulo de verdad, el que estamos buscando, según la reducción al segundo cuadrante, va a estar dado como toda la medida entre el primer y segundo cuadrante, que es pi unidades, ¿cierto? Menos el ángulo de referencia, en este caso, vamos a escribirlo ahí, o sea, tendríamos pi unidades menos pi cuartos, y por lo tanto, entonces tenemos que nuestro teta, nuestro ángulo buscado, equivale a 3 pi cuartos o 3 cuartos de pi. O sea, son 45, 90, 135 grados. Aquí hay que trabajar en el sistema cíclico, o sea, hablando en radianes. ¿Por qué? Pues porque no todas las veces nos van a dar elementos así como lo estamos viendo ahí en este caso como 3 cuartos, sino nos pueden dar números infinitamente periódicos, tercio de pi, bueno, o no sé, podemos dar otro número como hay pi, entonces nos puede dar con la calculadora el resultado, digamos, ya de la combinación con pi, y eso ya sería un número irracional, entonces no vamos a tener una forma de escribirlo como una fracción, ¿no? A menos de que redondeemos o trunquemos, pero bueno, la idea no es esa, o redondear sí, pero trabajando en el sistema cíclico, entonces lo que vamos a poder es obtener esa conversión entre lo que es pi, que equivale realmente al 3.14. Por eso no podemos aquí hablar de 45 grados ni de 135 grados, que es el sistema hexadecimal. O sea, todo lo trabajamos en sistema cíclico, por esa razón, dado que estamos trabajando en los números reales. Bien, entonces ya tenemos nuestro pi, nuestro teta, disculpen, tenemos nuestro rho, ¿cierto? Entonces tenemos que teta vale 3 pi cuartos o 3 cuartos de pi. Tenemos nuestro rho, que en ese caso equivale a raíz de 2, que sale la raíz cuadrada, teorema de Pitágoras. Y por lo tanto ya podemos escribir entonces nuestra solución general, que es de la forma y de t igual a k1 veces raíz de 2 a la t, ¿verdad? Rho a la t, factor del coseno de t veces, o sea, en este caso, bueno, t veces teta o teta veces t, ¿no? O sea, sería 3 pi cuartos t más nuestro k2 factor de raíz de 2 elevado a la t por el seno de 3 pi cuartos t. Y ahí tendremos entonces la solución para el caso en donde las raíces son complejas. ¿Preguntas?
Eso sería entonces lo de hoy, muchachos.